¿Qué tal amigos? Feliz y bendecido inicio de semana. Gracias como siempre por la sintonía. Bienvenidos a su programa Con Más Vida, quien tiene el gusto de acompañarles en nombre de todo el equipo técnico de producción, su servidora Michelle Molina. Gracias a ese maravilloso equipo que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Hoy estaremos hablando acerca del esquema de inmunización en los niños, un programa establecido por las autoridades de salud para proteger a los infantes de enfermedades infecciosas. En Venezuela, el Esquema Nacional de Vacunación garantizado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud es de acceso gratuito para todos los niños y niñas del país. Vamos a ver un adelanto de lo que será nuestra entrevista de hoy. Adelante, señor director. Las vacunas salvan millones de vidas al año. Vacunarlos ayuda a los niños y niñas a crecer sanos y protegidos contra enfermedades. Las madres y futuras madres también deben vacunarse. Si estás embarazada, protege a tu bebé vacunándote contra el tétano. Las vacunas están diseñadas para proteger tu salud y la de tu familia, fortaleciendo el sistema inmunológico. Para los bebés es necesaria la aplicación oportuna de un esquema básico de acuerdo a lo que indica su cartilla de vacunación, pues evita que contraigan enfermedades como polio, sarampión, hepatitis, rubéola, neumococo, entre otras. En las mujeres embarazadas, la inmunización contra tétanos, difteria, tosferina e influenza protege tanto a la madre como al bebé, incluso después del nacimiento. Durante la adolescencia, se sugiere la vacunación contra hepatitis B, tétanos, difteria, sarampión, rubéola, además de la vacuna contra el virus del papiloma humano. También se recomienda la inmunización contra la influenza y el neumococo en caso de adultos y adultos mayores en temporada invernal. Recuerda que al vacunarte te beneficias a corto y largo plazo. Además, contribuyes a detener la transmisión de enfermedades. Bien amigos, y para hablar de este tema ya se encuentran con nosotros el doctor Alejandro Crespo Freites, pediatra puericultor. Doctor, bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Michelle, por la invitación y bueno, para estar con toda la gente que te ve y te escucha a nivel nacional y también fuera del país para hablar de este tema tan bonito que es la vacunación y lo que los niños necesitan, especialmente en el principio de la vida, los primeros 5 años de vida, que es cuando más protección hay que brindarles mediante vacunas. Así es, doctor. Si a esta hora puede compartir con toda nuestra audiencia su lugar de consulta y redes sociales. Cómo no, yo estoy trabajando en Maternidad La Floresta, estoy en el piso 1, consultorio 101, eso queda justo enfrente del laboratorio. Y mis redes sociales es @alecrespof, tanto en Instagram como en Twitter. Muy bien, también aprovechamos la oportunidad para recordarles nuestras redes sociales, @telearagua y @michelle.molina. Por allí pueden realizar sus preguntas e interactuar con nosotros y nuestro invitado de hoy, pues con mucho gusto les estará dando respuestas a cada una de esas dudas que usted tenga y los realice en el último post publicado por @telearagua. Doctor, ya veíamos un adelanto del tema que hoy estaremos abordando. Vamos a empezar por hablar la importancia que tiene el esquema de inmunización en los niños. Sí, mira, definitivamente vacunar salva vidas. Bueno, la vacunación en general, porque las vacunas en la nevera no le salvan la vida a nadie. Por eso es que hay que llevar a los niños a los centros de salud donde puedan recibir las vacunas que son necesarias, especialmente al principio de la vida, porque palabras más, palabras menos, la humanidad tiene más riesgo de fallecer los primeros 5 años de su vida y luego después de los 65. En el medio es donde menos riesgo de muerte hay, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando los niños están más pequeños es cuando más protección necesitan y la protección se brinda mediante las vacunas. Las vacunas en general salvan más de 4 millones de vidas todos los años, solo si sacamos la cuenta de, por ejemplo, una enfermedad que ya se erradicó, que es la viruela. Es la única enfermedad que hemos erradicado en la humanidad y la hemos erradicado gracias a la vacunación. Si muchísimos niños hoy tuviesen viruela, como sucedía antes de que existiera la vacuna, pues fallecerían lamentablemente alrededor de 4 millones de personas todos los años solo de eso. Y si uno saca la cuenta, quizás antes del año 89 había mucha gente por allí que le daba parálisis flácida por culpa de la polio, que es una enfermedad que ya quizás mucha gente no sabe porque tenemos más de 30 años sin ver, pero gracias a que se vacunan los niños es que no la vemos. Igual pasa con difteria, con sarampión, con rubiola, con la mayoría de las enfermedades infectocontagiosas, que ya mucha gente no sabe ni siquiera cómo funcionan, si existen, porque ya no las vemos gracias a la vacunación.
Y la vacunación es la estrategia más costo efectiva en salud que hay. ¿Qué quiere decir esto? Que $1 invertido en vacunas a usted le puede ahorrar entre 16 y 54 dólares por costo de la enfermedad. Porque si, por ejemplo, usted no se vacuna contra el sarampión y le da sarampión, no es solo que se enferma y hay que ir al médico, invertir en tratamiento, hidratación, etcétera, sino que, bueno, la gente tiene que dejar de trabajar, los niños se enferman, dejan de estudiar y todo esto genera muchos costos, muchos gastos para la familia, no solo para el niño, que a largo plazo son hasta 50 veces mayores que $1, por ejemplo, invertido en vacunación. Doctor, en ese sentido, ¿cuáles son las vacunas más importantes que deben recibir los niños? Bueno, todas las vacunas son importantes porque salvan vidas, como estábamos diciendo, pero apenas el niño nace debe recibir la vacuna de BCG, que es la que previene formas extrapulmonares de la tuberculosis, o sea, no solo la de los pulmones, sino tuberculosis que puede dar en los intestinos, en los huesos, en otros lugares del cuerpo. También, a partir de los 2 meses de vida, hay que ponerse la pentavalente o vale por 5, que protege contra la difteria, el tétanos, difteria, tétanos, la pavorretis de la pertussis, el hemófilos influenzae de tipo B y la hepatitis B. Además de esto, como ya dije, la poliomielitis y el neumococo y el rotavirus son de esas vacunas más importantes a los 2, 4 y 6 meses de vida. Luego a los 6 meses hay que poner la de la influenza estacional, a los 12 meses de vida sarampión, rubiola, parotiditis, también fiebre amarilla, hepatitis A y varicela o lechina. Y depende del riesgo de los niños, a los 9 meses habría que haber puesto meningococo o la vacuna que previene la meningitis. ¿Cuál es la frecuencia recomendada para administrar las vacunas? Bueno, depende de cada vacuna, porque hay un esquema para cada una, pero quizás el primer año de vida o los primeros 2 años de vida es cuando más nos vacunamos en nuestra vida. En principio, como te decía, cada 2 meses. A los 2, 4 y 6 meses corresponden básicamente las mismas vacunas, que es la pentavalente de la polio, la rotavirus y la neumococo. Luego, a los 12 meses de vida, corresponde otro lote grande de vacunas, que es sarampión, rubiola, paperas, hepatitis A, varicela y fiebre amarilla. En nuestro país, que hay riesgo epidemiológico de fiebre amarilla. Y luego, a los 5 años, empiezan refuerzos básicamente de estas que estábamos hablando inicialmente. Luego, a los 9 años hay que poner la vacuna contra el VPH, que es, bueno, es un virus que puede llegar a producir cáncer, es quizás una de las causas más frecuentes de consulta en las mujeres en edad fértil, que es el problema con el cáncer de cuello de útero o las verrugas genitales, y se pueden prevenir a través de la vacunación. Y bueno, ya a partir de los 10 años hay que ponerse también refuerzos en la adolescencia, y en la adultez también hay que recordar que cuando uno se pone viejito hay un concepto que se llama inmunosenescencia, o sea que uno como que se le va gastando, por decirlo de alguna manera, el sistema inmunológico y debe recordarle a su cuerpo mediante la vacunación que tiene defensas para prevenir las enfermedades. Doctor, ¿cuáles son esos efectos secundarios tras la administración de las vacunas? Hay niños que suelen dar fiebre, malestar general. ¿Cuáles son sus recomendaciones en esos casos? Fíjate, la vacuna es una estrategia muy segura porque se administran millones de dosis todos los años de forma repetida a los niños, como te decía, 2, 4, 6 meses, 12 meses, cada ratico estamos vacunando y hay que estudiarlas muy bien para estar seguros que no hacen daño. Y estamos hoy más que seguros que las vacunas no le hacen daño a nadie. Definitivamente sí hay algunas personas que les puede dar fiebre, dolor donde se vacunó, ya sea la pierna o el brazo, se le puede poner rojo, hay gente que le da malestar general, incluso algo de moquito con algunas vacunas como la de la influenza, que la gente lo recuerda como la vacuna de la gripe, pero efectos graves las vacunas no producen. O sea, hay efectos generales como malestar, dolor, pero lógicamente son muchos más los beneficios que se obtienen con la vacunación que los posibles riesgos. ¿Qué sucede si un niño no completa todas las dosis requeridas en el tiempo que usted mencionaba, desde el 0 mes? El mayor de los problemas es el riesgo de padecer la enfermedad. Por ejemplo, yo te ponía como ejemplo la poliomielitis, una enfermedad que tenemos más de 30 años que no vemos. Si los niños se dejan de vacunar contra la polio, pues hay riesgo que la enfermedad regrese al país y tengan, por ejemplo, parálisis flácida, o sea que los niñitos puedan después no caminar o incluso llevar a la muerte. Entonces nunca vale la pena asumir el riesgo de la enfermedad e incluso potencialmente de la muerte cuando lo podemos prevenir con una cosa tan sencilla como una vacuna. Todos tenemos acceso a esas vacunas, por lo menos aquí en Venezuela. Leíamos al principio que es parte del Ministerio del Poder Popular para la Salud el acceso gratuito de las vacunas. ¿Aplica para todas? No todas. Hay algunas vacunas que están incluidas en el Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Nación que no están, por ejemplo, las que estaban allá en el video que pusieron al principio. Rotavirus y neumococo están incluidas, pero tienen 5 años que no se administran en el país. Somos uno de los pocos países de América
que no tiene el PAI o el Programa Ampliado de Inmunizaciones, la vacuna contra el VPH, y yo te mencionaba, por ejemplo, la varicela o lechina y la hepatitis A, que no están en el PAI. Pero el resto de las vacunas, como la pentavalente, la poliomielitis, la de sarampión, rubiola, papera y la fiebre amarilla, sí están contenidas en el Programa Ampliado de Inmunizaciones del país. Muy bien, doctor, nos corresponde realizar una breve pausa, pero más adelante nos estará compartiendo esas recomendaciones para los padres de manera que mantengan actualizado el esquema de inmunización en los niños y niñas. Hoy conversando con el doctor Alejandro Crespo Freites, él es pediatra puericultor. Recuerden nuestras redes sociales @telearagua y @michelle.molina. Vamos a una breve pausa y ya venimos con mucho más. Esquema de inmunización en los niños es el tema que hoy estamos abordando en su programa Con Más Vida. Sigue con nosotros el doctor Alejandro Crespo Freites, pediatra puericultor. Doctor, vamos a dar algunas recomendaciones para los padres de manera de cumplir con el esquema y seguimiento en cuanto a la vacunación en los niños. ¿Cómo no? Bueno, lo primero que hay que decir es que hubo mucho temor durante la pandemia. El problema del COVID-19 hizo que la gente se alejara de los centros de salud y mucha gente dejó de llevar a sus hijos a vacunar, y eso es peligrosísimo porque están en riesgo ahora de enfermarse. Entonces, la primera recomendación es que la gente recuerde que hay que vacunar a sus hijos, que durante algunos años dejaron de hacerlo por el temor de la pandemia, pero ya ese riesgo hoy está mucho menor, está disminuido y pueden acudir y deben acudir a vacunarse. Lo otro es que, bueno, siempre uno tiene un médico pediatra o un médico de la familia que pueda ayudarlo a revisar la tarjeta de vacunación, porque uno no siempre sabe qué le falta a su hijo, a su sobrino, a su ahijado. Entonces, definitivamente hay que tratar de hablar con el médico más cercano a la familia para que le eche un ojo a ese cartón o a esa tarjeta de vacunación, a ver si hace falta algo, y acudir al centro de salud más cercano a su domicilio, o sea, bueno, lo que le queda más cerca de su casa, para ponerle las vacunas que falten a ese muchacho. Doctor, yo quiero aprovechar la oportunidad, ya que usted menciona la vacuna contra el COVID-19. ¿Qué tan segura es esta vacuna? Porque hay muchos mitos en la calle. Sí, definitivamente alrededor de la vacunación hay mitos, pero son eso, mitos, cosas que no son verdad. La vacuna de COVID-19 es segura y es efectiva, salva vidas, y es la razón por la cual tú y yo ahorita no tenemos una mascarilla y podemos hacer este programa en este momento, porque gracias a la vacunación ya no hay tanta gente enferma y nos está muriendo la gente de COVID, y por eso podemos volver a una vida relativamente normal. Entonces hay que perderle el miedo a esa vacuna que, por ejemplo, la que llega a este país, que son la de Sinopharm y Sinovac, o la que popularmente la gente llama como las chinas, son vacunas que están construidas con una tecnología que tenemos más de 70 años utilizando. O sea, son vacunas que se han utilizado en los niños con mucho éxito desde hace muchos años. Entonces, esta tecnología de vacunas que hoy está construida para evitar la COVID-19 debe ponerse en los niños a partir de los 3 años de edad sin ningún temor, sin ningún miedo, y lógicamente también en los adultos. Lo ideal en este momento es que todos tengamos al menos 3 dosis de esta vacuna, y gente como yo que trabaja con gente enferma, que somos médicos o tenemos un riesgo diferente, debemos tener hasta más de 3 dosis ya administradas. En la actualidad, ¿qué estrategias se están utilizando para garantizar la accesibilidad y cobertura del esquema de inmunización en los niños? Bueno, las vacunas tienen que estar disponibles en los centros de salud, y esa es quizás la estrategia más importante, que existan pues y estén disponibles. Y la otra es hacer cosas como esta, promover la vacunación a través de redes sociales, programas de televisión, radio, diferentes cosas que hagan saber a la gente que las vacunas son seguras, que son efectivas y que salvan vidas. Muy bien, doctor, nos corresponde realizar nuestra segunda pausa en su programa Con Más Vida. Recordarles nuestras redes sociales @telearagua y @michelle.molina. En la próxima parte vamos a estar leyendo parte de las dudas y comentarios que nuestros usuarios nos han dejado en el último post publicado en @telearagua y @michelle.molina. Hoy conversando con el doctor Alejandro Crespo Freites, pediatra puericultor, hablando sobre el esquema de inmunización en los niños. Vamos a una breve pausa y ya venimos con mucho más. Amigos, gracias por continuar en sintonía de su programa Con Más Vida. Sigue con nosotros el doctor Alejandro Crespo Freites, pediatra puericultor. Doctor, vamos a hablar un poco de los beneficios que tienen seguir con
la inmunización en los niños? Bueno, en principio evitas las enfermedades y lógicamente la muerte, pero no solo del niño que se vacuna, sino del entorno, porque hay una cosa que se llama inmunidad de rebaño, que es que si tú tienes 10 personas y 9 están vacunadas, la probabilidad de que la no vacunada se enferme cae bruscamente porque los que están alrededor están pues protegidos. Entonces por eso hay mucha gente que te puede decir hoy que quizás no se vacunó contra tal o cual enfermedad, pero nunca le ha dado porque todo su entorno está vacunado. Esto no se logra con absolutamente todas las vacunas, pero con una buena parte de ellas sí, una vez que bastante gente está vacunada, entre el 85 y 95% de la población que pueda enfermarse. Doctor, por aquí me llega una pregunta y aprovecho la oportunidad para saludar a Norma Narváez. Bendiciones para ti, Norma. Gracias, como siempre, por la sintonía. Ella dice, tengo una amiga que nunca ha vacunado a su hija, no quiso, ya tiene 16 años. ¿Cuáles son los riesgos a largo plazo? Fíjate, como lo que estábamos hablando, probablemente la hija de Norma, o de la amiga de Norma, perdón, no le ha pasado nada en estos 16 años porque su entorno sí está vacunado. No quiere decir que sea buena idea hacer esto es peligroso porque el riesgo de padecer de las enfermedades con las cuales se puede proteger la gente con vacunas existe. Entonces ella no evitó ese riesgo con la vacunación, sino que hoy todavía sigue latente. Lo ideal es que esa persona se ponga al día con su esquema de vacunas porque nunca es tarde para iniciar el esquema de vacunación. Esa persona pues hoy tiene 16 años, ya quizás es más autónomo, puede ir por sí mismo al ambulatorio, al centro de salud más cerca de su domicilio, a vacunarse contra todo lo que no se vacunó cuando estaba pequeño. Doctor, ¿qué sucede si un niño presenta una reacción alérgica a alguna de las vacunas? ¿Se han visto estos casos? Sí, esto sucede en alrededor del 0,00002% de los casos, o sea, es más probable que te caiga un piano en la cabeza, que te pase algo de eso, pero sí pasa. Y pues definitivamente el personal de salud está entrenado para tratar este tipo de complicaciones, porque la gente no es que le hace daño a la vacuna, sino que puede ser alérgica a alguno de los componentes de la misma. Así como hay gente que es alérgica, por ejemplo, al maní. Bueno, hay trazas de algunos materiales dentro de las vacunas, no maní, pero para poner el ejemplo, a los cuales pueden ser alérgicos. Esto es muy raro, como te decía. Hay que administrar más de 100 millones de dosis de una vacuna para conseguirse una reacción como esta, pero sí sucede. Pero el personal está preparado para atender todo este tipo de emergencias. ¿Cuál es el impacto que ha tenido el esquema de inmunización en cuanto a la disminución de enfermedades en la población infantil? Fíjate, yo siempre pongo como ejemplo que ya mucha gente no sabe ni siquiera lo que es el sarampión. Hay generaciones, quizás la generación como la tuya, como la mía, que nacimos después del año 89, que nunca hemos visto a alguien con polio. No sabemos cómo luce eso. Entonces los beneficios son definitivamente que enfermedades que antes mataban millones de personas todos los años alrededor del mundo, cientos de miles o centenares en nuestro país, ya hoy ni las vemos. Hay mucha gente que no las conoce. Entonces los beneficios definitivamente es que se salvan vidas, que se evitan enfermedades y a largo plazo la gente no queda, por ejemplo, con discapacidades y pues una gente sana tiene un mejor futuro, una mejor vida, produce más para el bienestar de su familia y el suyo propio. Doctor, lamentablemente ya casi llegamos al final de este programa, pero antes queremos hablar de la segunda Expoferia Materno-Infantil que se estará desarrollando en el año 2024. Coméntenos un poco de esta actividad. Sí, bueno, definitivamente gracias al equipo de Colors Party que está organizando esta segunda Expoferia, vamos a tener la oportunidad de llevar a nuestros hijos allí a los aviadores los días 15, 16 y 17 de marzo a una Expoferia donde estarán todas las cosas relacionadas con los niños y sus madres, por eso es que es materno-infantil. Y para el caso de los pediatras es importante porque vamos a tener una presencia allí, al igual que algunos ginecólogos y algunos otros profesionales de la salud, para atender a la población aragüeña, maracayera, que acuda a esta expoferia para precisamente hablar de cosas como esta. En nuestro caso, los pediatras, pues vamos a examinar a los niños, a pesarlos, a medirlos y en algunos casos vamos incluso a poder vacunarlos en el caso de que los padres estén de acuerdo y las vacunas estén disponibles para precisamente evitar enfermedades, muertes y algunas complicaciones relacionadas con la enfermedad que se pueden prevenir a través de la vacunación. Allí también habrá cosas como, por ejemplo, gente exponiendo sus materiales que son libres de gluten, que son útiles para los niños que tengan algún tipo de enfermedad, o gente que tenga academias de música, de idiomas, de deportes, y son oportunidades que tiene la gente de acceder a información para el beneficio de sus hijos.
¿Por dónde las personas pueden obtener mayor información para esta jornada? Bueno, en mis redes sociales, @alecrespof, en las redes sociales de Colors Party y definitivamente de todas las personas que están involucradas con esto, que se irán publicando precisamente en las redes de Colors Party, que son quienes están organizando este evento el 15, 16 y 17 de marzo del año 2024. Muy bien, doctor, las pantallas de Teleragua son suyas para que nos dé unas últimas recomendaciones para los padres y representantes que nos están viendo a esta hora en cuanto al esquema de inmunización en los niños y niñas. Bueno, definitivamente hay que dejar muy claro que las vacunas son seguras, son efectivas, que salvan vidas y que nunca es tarde para iniciar o retomar el esquema de inmunizaciones de un niño. Incluso si usted ya es un adulto, puede vacunarse, debe vacunarse, porque vacunar a los niños y vacunar a su entorno definitivamente evita enfermedades, salva vidas y es un beneficio, un regalo que le estás haciendo a tu hijo, a tu sobrino, a tu ahijado, a los niños que puedan estar en tu entorno. Entonces los invito a todos los que nos están escuchando y viendo en este momento a que revisen la tarjeta de vacunación de los niños de su alrededor o que se la hagan ver con algún médico y si hace falta una vacuna, pues que lo lleven a un centro de salud o con el médico de su confianza para que la administre tan pronto como sea posible. ¿Nos recuerda su lugar de consulta y vías de contacto? Yo estoy a la orden en Maternidad La Floresta, en el piso 1, consultorio 101, en las redes sociales @alecrespof, mi teléfono personal 0412-434-7262. Gracias por acompañarnos y por toda esa información tan valiosa que hoy nos ha compartido. Amigos, conversamos con el doctor Alejandro Crespo Freites, pediatra puericultor. A ustedes, gracias como siempre por la sintonía. Recuerden nuestras redes sociales @Teleragua y @Michelle.Molina. Usted podrá disfrutar la reposición de este programa este sábado a las 11:30 de la mañana y nos veremos el próximo lunes a la 1 de la tarde. Que tengan un feliz y bendecido inicio de semana. Que Dios les bendiga.